todos. Amén. Amén. Esta tarde damos gracias a Dios que nos permite congregarnos nuevamente. El domingo pasado estuvimos ausentes, ¿no? Si bien vine, digo, no, pero teníamos ese apagón grande que afectó varios países, ¿no? Y nosotros nos escapamos a eso. Así que igual Dios nos permitió hacer una oración con los hermanos que estaban presentes. Bueno, como siempre, le damos las gracias a Dios por permitirnos congregarnos en lo que estamos entendiendo que es este lugar prometido, que es el pueblo santo, según los profetas, según el Señor Jesucristo, según los apóstoles, los hijos de Dios, que estamos hablando siempre y reiterando ese evangelio, ¿no? Que tiene que ser repetido en el mundo. Repetido, una repetición del evangelio del Señor Jesucristo como Él lo profetizó justamente, y que ese canto que Dios me inspiró, ¿no? 143, está justamente en el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? El Señor prometió a nosotros, los gentiles, no a los judíos, a los gentiles, que sería predicado su evangelio por testimonio, ¿no? A todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, ¿no? Eso está dentro de las señales del capítulo 24 de San Mateo, que lo pueden leer, ¿no? Todo lo que está aconteciendo en el mundo, de guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestilencias, todo no falta, no ha faltado al cumplimiento, los terremotos, la angustia de la gente, el hambre, todo eso que está haciendo estragos en el mundo, en algunas partes, ¿no? Bueno, está dentro de ese capítulo. Y bueno, la palabra que tiene Pueblo Santo, que anuncia Pueblo Santo desde hace muchos años, que comenzó siendo predicada por el pastor Aquiles, bueno, justamente de ese evangelio que el Señor prometió, ¿no? El Señor prometió, un evangelio que vino por revelación, como hemos hablado muchas veces, del apóstol Pablo. También el pastor Aquiles, siendo hijo de Dios, tuvo una manifestación donde hubo muchos hermanos que participaron de esa enseñanza y de la manifestación misma del Espíritu Santo, haciendo saber todas las cosas y ordenando, ¿no? A la iglesia, y enseñando especialmente a su siervo, su hijo, ¿no? Que luego comenzó a trabajar con el Espíritu Santo, usándolo como instrumento, no que manejemos al Espíritu Santo, sino que Él era un instrumento. Él decía siempre, para que tenga cumplimiento de la Escritura, que era no era Él el sonido, sino el instrumento, ¿no? De ese sonido, ya que la enseñanza era directa de Dios, era para que se cumpla la Escritura, ¿no? Con una voz, dice, de trompeta, allí en Apocalipsis, que decía: yo soy el alfa y el omega, ¿no? Y bueno, estamos en ese tiempo donde el Señor fue el primero hace 2000 años y es con nosotros los postreros, ¿no? Todo un orden que no escapa nadie, no escapa nadie. Y ha venido a nosotros esta gracia de poder haber entendido, poder haber escuchado y poder estar acá, por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, yo voy a continuar hablando de este tema que
venimos hablando siempre. ¿Pero por qué digo que lo reiteramos? Porque está justamente en la enseñanza que ese Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, que nos haría saber todas las cosas, nos recordaría todas las cosas. Nos recordaría la enseñanza del principio, lo que se dejó en el principio y lo que se tiene que continuar sobre ese principio, ¿no? Sobre ese fundamento, ¿no? Donde tiene que colocarse el cristianismo, los hijos de Dios que creen en el Señor Jesucristo, colocarse en esos hechos, ¿no? Que fueron por el Espíritu Santo hace 2000 años, y eso quedó para nosotros, ¿no? Bueno, yo estuve mencionando justamente al apóstol Pablo en una de mis prédicas anteriores, que él, que era por la defensa del Evangelio, decía que el Evangelio era uno solo, y que si aún un ángel del cielo, o aún nosotros, decía el apóstol, trajere otro evangelio, sea anatema, ¿no? Defendiendo eso que es para la salvación de la humanidad. Una sola cosa. Hoy la gente desconoce, ¿no? Por mala información y porque el diablo ha hecho un trabajo diabólico en la humanidad, ¿no? Yo hace pocos días hice una publicación en la página del Pueblo Santo, ¿no? Y un grupo que se comparte, y la gente, se ve que era un pastor, dice, es antibíblica lo que escribió, ¿no? Un desconocimiento de que el Evangelio que el Señor dejó, que es para la salvación de todos, y a que todos hizo iguales en aquel entonces, hizo una igualdad en Israel, donde había muchas diferencias en aquellos hebreos, siendo el pueblo de Dios. Y bueno, esta persona me decía que no, porque presentó un texto donde el Señor dijo que no vino a traer paz, sino espada. No, y no paz. Pero una reflexión de esto, que una es la paz del Señor para nosotros y otra es la paz del mundo, ¿no? Que la sufre, y llegará el momento, según las Escrituras, cuando digan paz y seguridad, y va a haber una destrucción de repente para todo el mundo. Pero la paz que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que hermanó a aquella gente de la época, dice que vino y enclavó y deshizo las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las herejías, los bandos. Deshizo esa pared intermedia de separación que había en aquel entonces entre los judíos y con los gentiles, ¿no? Había una separación donde nosotros éramos inmundos y ellos eran el pueblo de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo acercó, dice, de ambos hizo uno solo, ¿no? Uno solo. Bueno, en eso que he mencionado, bueno, la gente desconoce. Por eso es necesario repetir, reiterar los principios, ¿no? Que esa es la base, la raíz del cristianismo, la enseñanza de Cristo. Si no, en ninguna manera podemos unirnos, podemos integrarnos, si no vamos a lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Bueno, yo voy a estar continuando con esto, digo, ¿no? Pero con la Escritura, comparando y justificando la enseñanza del pueblo santo, la enseñanza de los apóstoles, como el apóstol Pablo, que era por la defensa de la hermandad, de la igualdad. No hay un texto que nos permita a los cristianos, ¿no?, debajo del cielo, a todos los que están escuchando y escucharán
como están escuchando las prédicas del pastor Aquiles, las prédicas que realizamos nosotros. No hay un texto en la justicia de Dios que permita a los cristianos rivalizar, estar peleados, enemistados. No hay. El Señor no vino a darnos una espada para pelearnos entre nosotros. El mundo tiene esa lucha y esa rivalidad. Nación contra nación. ¿No? Hoy sufre más que nada el Medio Oriente, donde hay, está el pueblo de Dios, pero hay otras religiones que luchan, ¿no? Por ganar territorio, por ganar lugares, por tener el reconocimiento mundial, ¿no? Especialmente el islamismo, ¿no? Bueno, la religión de los hebreos también, hay otras que hay una puja, una lucha entre ellos. Pero lo cierto es que nosotros, el cristianismo en el mundo, tenemos la justicia de Dios, ¿no? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto el Señor Jesucristo, pero no antes de cumplirse todo lo que está escrito. Como hablaba de ese capítulo 24 de Mateo, otras profecías que están escritas se tienen que cumplir. Bueno, he estado leyendo un poquito la Escritura para confirmar la palabra de Dios. Primeramente voy a leer en Daniel, capítulo 12. Los primeros versículos, dice así, la página 906 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿No? Se refiere a este tiempo y a este pueblo que tiene promesa desde Moisés, todos los profetas, Daniel en particular, tiene revelación acerca de este tiempo, ¿no? Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? A la venida del Señor Jesucristo y a lo que sucederá con la gente que creyó y obedeció al Evangelio, y la gente que hizo lo opuesto, que no obró conforme al Evangelio, como dice el mismo Señor Jesucristo, ¿no? En aquel día, dice, postrero, muchos que se presentarán delante de Él, queriéndose justificar de la obra que han hecho, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra. Dice que a los tales el Señor Jesucristo le responderá: nunca os conocí, oradores de maldad, porque han corrompido, han predicado el Evangelio, no la enseñanza del Señor Jesucristo, una para todos, sino que muchos, como decía el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, otros, dice, para añadirme más aflicción al apóstol que sufría por predicar el Evangelio, ¿no? Dice, pero más otros
predican a Cristo, dice, por amor, ¿no? O sea, una enseñanza justa, real, como el Señor Jesucristo la dio, como los discípulos la enseñaron. Bueno, de estos va a ser en la resurrección unos para vida eterna, pero otros para, dice, confusión perpetua, ¿no? Como dice el texto. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Creo que dice más abajo, dice, entenderán los entendidos, mas los impíos no entenderán, ¿no? Todo lo que el Señor Jesucristo, no todos lo entienden. No todos lo entienden. Porque algunos son hijos de Dios y otros son los hijos del diablo que están juntos. Como hemos hablado en este tiempo que pasó. Así que cuando una persona entiende por Dios, dice la misma Escritura que no pregunte. Si entendió algo, Dios se lo ayudó a entender, se lo reveló. O entendió la palabra de Dios. No pregunte. Hay que obrar. Si hoy entendemos, por ejemplo, la humanidad entiende que la división, la disensión, todo eso que no son conforme a la enseñanza del principio del Evangelio, que no tiene promesa para el cielo. Bueno, no queda otra que el que entiende tiene que salir. No consentir, como dice la Escritura, que muchos van a consentir. O sea, que entienden, pero se quedan, ¿no? Se quedan consintiendo con el error o con la injusticia, ¿no? Que eso también está escrito que puede acontecer. Y vamos a leer en el Evangelio palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Para confirmar que en este tiempo, según el apóstol, según el profeta Daniel, que corresponde a nosotros, iba a haber una enseñanza a justicia, ¿no? Había quien la iba a predicar, quien la iba a enseñar, una enseñanza que es para todos, sin asesión, como lo fue el Señor Jesucristo, como fueron los apóstoles. Bueno, vivimos en este tiempo semejantemente a ellos. Dios ha dado o ha revelado una enseñanza a un hijo de Él que la ha hecho saber, y es para todos. Es para todos. Para que Él no hace acepción de personas, no eligió a un católico o a un mormón, como en aquel entonces Él enviaba a sus hijos con la palabra, tratando de ayudar a la humanidad. Ha llegado un tiempo semejante a ese, ¿no? Que la palabra de Dios es la que hace la obra en la humanidad. La gente tiene que dar razón de sí. Tiene que justificar su fe en la Escritura, si está escrito o no está escrito. Una de las cosas que estaba pensando en la semana, que la gente dice, es un dicho popular, una mentira repetida muchas veces se ha vuelto una verdad. Y la verdad de Dios la desconoce, pero la gente ha creído que cuando venga, por ejemplo, el Señor Jesucristo, han enseñado que el Señor va a tomar a los más fieles de cada iglesia. Y la Escritura no lo dice. No lo dice. Dice que en el tiempo de la siega el Señor enviaría a apartar el trigo de la cizaña, a los hijos de Dios de los hijos del diablo.
y la gente duerme por esas mentiras que hay muchas que circulan lamentablemente. ¿Por qué? Porque la gente está misturada. El Evangelio está misturado, o sea, creyeron en el Señor, que Él murió por todos y que va a venir. Pero esas mentiras que mantienen a la gente separada, dividida, como que Dios es bueno. Cuando Él venga me va a salvar, o cuando sea la resurrección me va a salvar. No importa cómo esté, creyendo en el Señor ya estoy salvo. Y vamos a la palabra de Dios y nos dice lo contrario. Que la palabra nos juzgaría en el día posterior. Como dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a condenar el mundo en su momento. Dice, mi palabra que yo os he hablado, ella nos juzgará en el día postrero. Bueno, ese día postrero ha llegado. Y la gente tiene que dar razón de sí. Examinar los espíritus que hablan de Dios, si son de Dios o son del diablo. Porque el diablo, que es mentiroso, dice, se transfigura como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia, haciéndose parecer de Dios, pero no lo es. Y ahí está el engaño y el peligro de mucha gente. Él es el que ha hecho con sus demonios, sus hijos, ha dividido a los hijos de Dios. Por eso se integró la iglesia desde hace 2000 años hasta ahora. Creció la división, creció la disensión, la enemistad, mucho más. Pero vamos a leer la Escritura por el Señor Jesucristo en San Juan. El Evangelio según San Juan. Versículo 19, 20 y 21 dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, creo que me perdí. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. La luz es el Señor Jesucristo, que alumbra en todo lugar su enseñanza. Él es el camino, la verdad y la vida. La gente que es de la luz o que es de la verdad, bueno, el que siga al Señor Jesucristo fielmente, dice que viene a la luz, sus obras son hechas en Dios, de acuerdo a la justicia, de acuerdo al Evangelio, y alumbra. Pero dice el que no es de la justicia o de la luz, que aborrece, que de la tiniebla no quiere, porque sus obras son, dice, redargüidas. ¿No? Y bueno, esta palabra que tiene Pablo Santos, que predicó muchos años el pastor Aquiles, era para redarguir la humanidad. Esas obras que no son del Evangelio, que no son conforme a la enseñanza de Cristo, que han separado a la humanidad y han dividido
a la gente en religiones, en denominaciones. Bueno, esas son las obras que son redargüidas, como dijo el Señor Jesucristo. Cuando yo enviare, dice, aquel Espíritu, ¿verdad? El Consolador, cuando viniere, dice, redarguirá al mundo, dice, de pecado, de juicio y de justicia. ¿No? Por su palabra. Por su palabra. Tenemos, o la humanidad tiene que justificar. No basta con creer como está la humanidad, porque en el tiempo del Señor Jesucristo la gente creía. Y eran como nosotros, de una religión o de otra. ¿No? Mas el Señor les dijo a aquella gente, como les dice a la humanidad de hoy: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? De eso que lo mantiene cautivo, preso, sujeto a una denominación o a otra, el catolicismo, o al evangélico, o al metodista. Libre de eso. ¿No? Eso lo hace solamente el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que la persona pueda entender de sí y razonar y actuar de sí. ¿No? En este caso, salir de eso, salir antes de la venida del Señor Jesucristo, salir de las divisiones, salir de las disensiones, salir de todo lo que no es conforme al Evangelio. El Señor Jesucristo viene por un pueblo, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, viene a tomarse a sí mismo, ¿no? Ese cuerpo lo tenemos que integrar entre todos. No está escrito que la gente dividida, el Señor la va a llevar. Él viene por una hermandad, viene por una igualdad, lo que Él dejó en el principio. Parece una locura si lo miramos según los hombres, pero de acuerdo a la palabra de Dios, a la justicia de Dios, no lo es. El Señor ha determinado todas las cosas y esta palabra también la determinó. También la determinó. En muchos pasajes, allí en los Corintios, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿no? Y él, como perito, ese arquitecto, el apóstol trabajó por poner ese fundamento, ¿no? Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Se ha sobreedificado, dice, con oro, con plata, con madera, con hojarasca, con lo que sea, ha hecho una iglesia, ¿no? O la más pobre o la más rica. Dice que toda esa obra que ha hecho, el día la declarará. La luz de Cristo la declarará, ¿no? Será probada, dice, como por fuego, ¿no? Así como se prueba el oro para purificarlo y sacar la escoria, también la obra que se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero, ¿no? Sea rico, sea pobre, sea católico, sea evangélico, metodista, lo que sea, ¿no? Creyendo en el Señor Jesucristo, el fuego hará la prueba de todo eso, ¿no? Hará la prueba. Si ha edificado en Dios o si ha edificado en los hombres, ¿no? Justamente, más aún cuando estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. La gente está siendo probada por la palabra de Dios. Si es de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no es, se va a quedar en ese lugar. Se va a quedar. Bueno, esa separación se tiene que hacer acá. No, la gente tiene que entender que Dios te ayude a la humanidad. No es una prédica contra la humanidad, sino a favor, para que la gente salga
¿De dónde está que eso no es de acuerdo a Cristo? El Evangelio de Cristo, como dije al principio, fue uno, y es uno, siempre fue uno, y quedó escrito. Los hombres, por no haber sido, quizás por no entender o por no haber sido el tiempo, han entendido y, bueno, y han hecho a su medida. Pero la gracia de Dios ha venido para todos el mundo, para que podamos entender, salvarnos, ¿no?, en el plan de Dios, no en el parecer de los hombres, no que me parezca que lindo estar juntos, unidos, llevarnos bien, no, la justicia de Dios, la enseñanza de Dios nos intima para vida, ¿no?, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender si estamos o hemos obrado bien o estamos obrando mal. Nuestras obras tenemos traerlas a la luz, aunque no nos guste, traerlas a la luz de Cristo, ¿no?, de su Evangelio. Si está escrita, la podemos hacer. Si no está escrita, no está escrito ninguna religión, no está escrito ninguna división, ninguna denominación, aunque los hombres la quieran defender como única. Pero lo único que tenemos en la Escritura es la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, ¿no?, que nos enseñó a sus discípulos primeramente, que no tuviéramos muchos maestros, y no tuviéramos muchos padres porque era uno solo, y muchos maestros uno solo, y todos nosotros hermanos. A la humanidad no le gusta, porque sabe que está mal, y reacciona lógicamente, porque la luz de Cristo, su Evangelio, es el que alumbra y hace ver que no estamos o no están conforme a lo que está escrito. Por eso daba testimonio de lo que me pasó. Mucha gente lo comparte y sabe que es así por lo que está escrito, pero la gente que no quiere salir, que sabe que está mal, que están divididos, que no tienen el mismo parecer que otro hermano de otra religión, que no quiere dejar su posición también, porque ahí se juegan muchas cosas, ¿no?, la posición y las posiciones, ¿no?, la riqueza, el buen pasar, su sueldo, pero lo justo es lo que está escrito, por causa del Evangelio, ¿no?, de lo que el Señor enseñó. Los discípulos lo dejaron todo. Y yo hablaba en una de las últimas prédicas, ¿no?, del apóstol Pablo, ¿no?, que él lo sufrió todo y aún, dice, lo que le faltaba a Cristo lo cumplí yo. Y sabía el apóstol, quizás por Dios, que lo que él había trabajado y enseñado llegaría el tiempo y se le volvería a favor. Su trabajo, su sacrificio, su amor, su entrega por las almas. Con frío, con hambre, con lo que el apóstol tenía, ¿no?, y muchas veces pedía en su carta, como está escrito, y me acuerdo del pastor que hablaba siempre del capote a uno de sus ayudantes y colaboradores. Se ve que era invierno, que él quizás estaba preso, que le trajera el abrigo, que estaba padeciendo mucho, ¿no?, que la gente a veces eso lo desconoce, lo que padecieron los hijos de Dios, lo que Dios tuvo que sacrificar, no solo a su Hijo amado, por todos, para traernos a Él, sino también a los que Él envió, a favor de las almas. Esos son los hijos, a favor de todos, ¿no? Por eso lo padecen, porque el mundo, dice, si fueras del mundo, el mundo os amaría, pero como no soy del mundo, no lo quieren. Ellos, dice, hablan del mundo y el mundo los escucha.
Nosotros hablamos de Dios y no quieren. ¿Por qué? ¿Quién es el rey de las tinieblas sino el diablo? Que enceguece los entendimientos y la gente no entiende. ¿No? De tal manera que cuando al Señor Jesucristo, en sus últimos momentos de su vida, cuando lo aprisionan y piden a la gente a quién soltaban, si al Señor o a Barrabás, que era un asesino, la gente elige a Barrabás. Y el Señor, que no había hecho nada, a la muerte. Esas son las tinieblas. ¿No? Y el Señor hace muchas comparaciones, dice, ¿no? ¿Qué si tu ojo, ¿no? Si es limpio, todo tu cuerpo va a ser luminoso, pero si tenemos tinieblas, bueno, estamos en las tinieblas. Pero hay muchos pasajes que menciona el apóstol Pablo que, si bien en un tiempo pertenecíamos, hemos venido, dice, a la suerte de los santos en luz, a la suerte de estar en la congregación de Dios, de los hijos de Dios, ¿no? Por gracia de Dios. Eso es lo que Dios ha determinado para este tiempo, como lo fue con el pueblo de Israel. Pero tenemos ese trabajo o esa lucha, ¿no? Con gente que obra para mal y otros que obran para bien, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia y por su determinación para la humanidad. Porque dice la Escritura que si el Señor no acortase estos días que estamos viviendo, ninguna carne se salvaría. Pero más por causa de los hijos o de los escogidos que Él escogió, estos días serán acortados por causa de ellos, por causa de esa determinación. Si no, dice, nadie se salvaría. Hoy la humanidad duerme, estamos todos algo, no pasa nada, nos quedamos todos bien, cada uno en su pueblo, ¿no? Así está el mundo. ¿No? Un mundo de tinieblas, donde se padece cada día todas las injusticias habidas y por haber, imaginarse que el hombre ha llegado a ser. ¿No? El hombre está padeciendo de eso, más el Señor Jesucristo, por su gracia, nos ha alcanzado por su palabra y por su determinación, ¿no? Que los gentiles seríamos felices en su pueblo. Seríamos, dice el apóstol, alegrados, gentiles con su pueblo, porque en ese pueblo está Dios, ¿no? En pleno, la palabra de Dios en pleno por el Espíritu Santo, ¿no? Así que Dios nos ayude a perseverar, a permanecer y a entender lo que Dios ha determinado para esta humanidad, para todos nosotros, ¿no? Que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude siempre, nos dé el crecimiento a cada uno. Amén.